Fracturas del acetábulo. Entonces, para hablar de fracturas del acetábulo, el ortopedista que más se interesó o el ortopedista del cual más seguimos la clasificación y la descripción es Le Tournet. Joe y Le Tournet fueron los ortopedistas que describían de la mejor manera estas fracturas del acetábulo, indicándonos el manejo, los trazos de energía, las causas y pues, los manejos. Y esto se divide de la siguiente manera. El acetábulo se compone de una columna anterior y una columna posterior. Y esa columna anterior va a tener también una pared anterior y la columna posterior también va a tener una pared posterior. Esto es como una Y invertida. Entonces hay unas fracturas básicas o fracturas elementares, que es cuando tienes una fractura solamente de la pared posterior, cuando tienes una fractura de la columna posterior, cuando tienes una fractura de la pared anterior o cuando tienes una fractura de la columna anterior o un trazo transverso. Esas serían como las básicas. Y están las fracturas asociadas o las fracturas combinadas, que es la mezcla cuando tienes una fractura de la pared posterior asociada a fractura de la columna posterior o una fractura transversa con pared posterior, una fractura en T, que es cuando tienes una fractura transversa con un trazo que se transmite o se transfiere hacia el ramo isquiopúbico. Tenemos las fracturas de la columna anterior con mínima transversa y la fractura que es la más compleja, que se le llama la fractura de doble columna. Y pues dependiendo del tipo de fractura nos va a indicar qué tenemos que hacer. El abordaje principalmente, si tenemos una fractura de la columna anterior o de la pared anterior, pues tendremos que hacer un abordaje anterior. Y de la misma manera, si tenemos una fractura de columna posterior o de pared posterior, pues tendremos que hacer un abordaje posterior. También depende si tenemos una fractura de la lámina cuadrilátera. Bueno, ahí van a ir modificando los abordajes o del ilíaco. Entonces, pues los abordajes más utilizados es este para hacer un abordaje anterior. Es el abordaje ilioinguinal se llama. Es un abordaje que se divide en 4 ventanas y dependiendo de donde tenemos los trazos de fractura, pues vamos a decidir si se abre la primera, la segunda, la tercera, la cuarta ventana o si se abren las 4 ventanas. Entonces la primera ventana es una ventana que va desde esa espina antero superior, de hecho va desde de la posterior anterior eh, hacia, se abre hasta el psoas ilíaco. Entonces esa correspondería a la primera ventana, desde el ilíaco hasta el psoas ilíaco. La segunda ventana va desde el psoas hasta los vasos, ahí está la ilíaca. La tercera ventana va desde los vasos hasta el conducto seminal y la cuarta ventana desde el conducto seminal hasta el pubis. Entonces, dependiendo de donde tenemos la fractura, pues vamos a tener que abrir esas ventanas. Para mí, la ventana más difícil o más delicada es la segunda ventana, que es justamente pues, donde vamos a tener los vasos ilíacos. Y justamente ahí es donde queda el techo acetabular. Entonces, siempre que tenemos fracturas transversas del acetábulo, pues tenemos que llegar a esta ventana para poder hacer las reducciones adecuadamente. Y la idea es hacer una reducción adecuada y colocar placas, que hay unas placas anatómicas y unas placas de reconstrucción para fijar esa columna anterior, ese techo acetabular, o sea, la lámina cuadrilátera. Para la lámina cuadrilátera es mejor hacer un abordaje diferente que se llama funnel tail, que es pues básicamente el mismo abordaje que se hace para las cesáreas. Por el contrario, cuando tenemos necesitamos hacer abordajes posteriores, este es el funnel tail. Cuando necesitamos hacer abordajes posteriores para fijar la columna posterior o la pared posterior del acetábulo, podemos hacer este abordaje posterolateral que se llama Cocker y es como un muro extendido que va así por todo el reborde del trocánter hacia la espina posterior superior.